¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Evangelización Fundamental, en el que venimos recorriendo este interesante recorrido a lo largo de la Sagrada Escritura para conocer un poco más y a profundidad nuestra fe. Hemos venido viendo cómo Dios desde el principio había pensado en que nosotros tuviéramos una vida, pero una vida en abundancia. Sin embargo, el hombre ha tomado diferentes caminos que lo han ido apartando y que no le permiten tener una relación profunda con el Señor. Él quiere que tengamos una vida y una vida plena, perfecta. Recordarás aquel texto que estuvimos revisando de Juan capítulo 10, en el verso 10, en donde Jesús dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino precisamente a esto. Esa ha sido su función. Dios lo envió para comunicarnos esta vida, para que esta vida sea una vida y una vida en abundancia. Sin embargo, veíamos que para poder participar de esta vida es necesario que nosotros estemos unidos a Jesús, que estemos unidos a Él de la misma forma que una rama está unida a su tronco. Por eso, en nuestra reunión pasada, recordarás aquel texto que vimos de Juan capítulo 15, en donde Jesús decía: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y así como la rama sin el árbol no puede tener frutos, así también nosotros. Si nosotros no estamos perfectamente unidos, plenamente unidos a Jesús, tampoco podremos tener vida. Y para estar unidos, recordarás que es necesario comulgar. La Eucaristía, como nos lo presenta en el capítulo 6, en el verso 54 al 56, Jesús nos dice claramente: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece unido a mí. Esta permanencia es la que hace que fluya por nosotros esa corriente vital de Espíritu Santo que santifica nuestra vida y que nos comunica esta vida en abundancia. Veíamos que por eso tanta gente hoy no disfruta de esta vida. Vive todavía con vidas mediocres, con vidas llenas de insatisfacciones, que trata de llenar con todos los placeres y con todo lo que este mundo nos ofrece, y que nunca llega a tener esta experiencia plena, perfecta de Dios nuestro Señor en su corazón, y por lo tanto no llega a ser plenamente feliz. Las personas que comulgan, las personas que viven en gracia, en ellos se va desarrollando continuamente esta presencia de Dios y su vida alcanza la plenitud. Veíamos también que era necesario que no solamente comulgáramos, sino que lo hiciéramos apropiadamente. Hay gente que piensa que puede acercarse a comulgar sin estar en gracia, sin estar preparado para ello. Por eso también recordarás que la semana pasada hablábamos de este tema tan importante que es vivir en gracia. En su carta a los Corintios, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos dice: quien se acerca a recibir la comunión, es decir, quien se acerca a comer del cuerpo de Cristo y a beber de su sangre, y que no lo hace adecuadamente, que no lo hace en gracia, se come su propia condenación. Es decir, en vez de recibir gracias, esto que está comiendo vendrá a ser en detrimento para él, porque no ha sabido discernir ahí el cuerpo y la sangre del Señor, y se acerca de una manera indigna. Por eso es necesario el sacramento de la reconciliación. Ya habíamos iniciado a platicar de esto la semana pasada y veíamos cómo el sacramento de la reconciliación es algo que es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos pecadores. Jesús, en el capítulo 20, en el versículo 21, nos presenta esta realidad. Es necesario que un sacerdote nos reconcilie. Es necesario vivir en gracia, porque la vida lejos de Dios nos lleva al pecado. Hay una cita muy importante en la Biblia que está en el capítulo 6, en el verso 23 de la carta a los Romanos. El salario del pecado es la muerte. Es decir, una persona que peca es una persona que pierde la vida, esta vida en abundancia, y pone
pues realmente en peligro su salvación, su vida eterna. Por eso es importante que nosotros vivamos continuamente en gracia. El hombre está creado para vivir en este ambiente, para vivir en gracia. Cuando nosotros nos salimos de la vida de la gracia, entonces toda nuestra vida se convierte pues en una verdadera desgracia. Toda nuestra vida empieza a caminar por caminos de oscuridad que no nos permitirán alcanzar la plenitud que Dios nos ofrece. Podemos perderla, podemos caer, podemos tropezar, pero es necesario levantarnos. Y el Señor Jesús, conociendo nuestra debilidad, sabía que no podríamos nosotros vivir sin este sacramento. Sabía que éramos demasiado débiles para haber recibido la gracia en el bautismo y que esta gracia permanecería a lo largo de toda nuestra vida, porque el hombre es débil. Somos débiles y pecadores. Me encanta a mí el Salmo 51 porque precisamente confirma esta convicción. Dice David: pecador me concibió mi madre. Así somos. Somos personas pecadoras, somos personas que necesitamos continuamente de la gracia de Dios. Personas que nos caemos, pero que debemos de levantarnos. Y por eso Jesús nos quiso dejar un sacramento a través del cual nosotros pudiéramos recuperar la gracia. Esa gracia recibida en el bautismo la podríamos nosotros recuperar a través del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros pecamos, ofendemos al Señor y necesitamos regresar nuevamente a Él, regresar a la gracia. Y en el capítulo 20, en el versículo 21 del Evangelio de San Juan, como recordarás, lo vimos en nuestra última reunión, Jesús dice claramente en este texto: aquellos a los que les perdonen los pecados, yo se los perdono. Aquellos a quien se los retengan, pues les quedarán retenidos. De manera que hay una palabra clara de parte de Cristo en la que declara que los sacerdotes, está hablando, recordarás, estamos en el contexto de la resurrección del Señor, están los apóstoles reunidos y les dice a ellos: a los que ustedes, está hablando con ellos, a ustedes obispos y después sus sucesores, si ustedes les perdonan los pecados, también yo se los perdono. Pero si ustedes se los retienen, pues yo también se los retengo. Y bueno, pues ya veíamos que hay gente hoy que duda que el sacerdote lo pueda hacer. ¿Qué poder tiene él? Mucha gente dice: yo no me confieso con un sacerdote, yo no tengo que ir a platicarle mis pecados a un sacerdote que es alguien como yo. Y pues esto pasaba en el tiempo de Jesús. En el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar una cita en donde es muy clara esta situación. Si nos quieres acompañar en tu Biblia, en el capítulo 5 de Lucas, en el verso 20, nos dice lo siguiente: viendo la fe que tenía, Jesús les dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos quedaron maravillados. Este texto nos ayuda a entender cómo Dios comunica este poder. Es importante el texto de Juan capítulo 20, si gustas, quisiera que fueras a tu Biblia, porque es importante el envío.
Es importante cómo los apóstoles reciben este poder, y es importante lo que nos dice Jesús. Capítulo 20, estamos en la resurrección de Cristo. Jesús se presenta a ellos. Me voy a saltar algunos versitos y me voy a ir directamente al verso 20. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Es verdad que solamente Dios tiene el poder para perdonar los pecados, pero lo da. Él confiere esta fuerza, esta gracia. Así, cuando Jesús perdona los pecados, lo hace porque Dios, su Padre, le ha dado ese poder para perdonar los pecados. Y Él lo tiene como Dios por ser hijo de Dios. Y entonces Él se lo comunica a quien quiere. Y Él quiso comunicarle este poder a los sacerdotes, para que ellos tuvieran el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra. Por eso, cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación y escuchamos del sacerdote las palabras: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento se está dando una verdadera absolución, un verdadero perdón de nuestros pecados. Y esto era necesario que aquí en la tierra hubiera hombres que fueran capaces de realizar esta acción, la misma que hizo Cristo, para que la obra de Cristo pudiera continuar. Porque somos pecadores, somos hombres necesitados de la gracia de Dios, somos hombres débiles, vendidos al pecado. Hacemos lo que no queremos. Aún la gente buena, aún la gente que va a misa, aún la gente que se esmera, somos pecadores. Hay un texto muy importante en la carta a los Romanos, del capítulo 7. Si gustas abrir tu Biblia, en Romanos 7, a partir del 21, podríamos empezar desde el 14, porque ahí es en donde nos habla San Pablo de la fuerza del pecado. Sin embargo, me voy a ir al versículo 20, que es importante. Dice: si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Hay una fuerza interior dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos. Es la fuerza del pecado que está en nosotros, que continuamente hace que nuestras acciones, que deberían de ser buenas, que deberían de ser para agradar a Dios, para servir a nuestros hermanos, pues en vez de eso, pues se quede uno con el deseo, pero que no lo pueda realizar. Por eso es importante tener quien nos reconcilie. El sacerdote nos ayuda a reconciliarnos, porque tú como yo somos débiles y vamos a caer quizás más de las veces que quisiéramos. Todos quisiéramos agradar a Dios, todos quisiéramos servirle, todos quisiéramos ser parte de este mundo de amor que Él propone para la humanidad. Pero sin embargo, estas palabras son tremendamente fuertes e importantes en San Pablo. Hago el mal que no quiero, y lo que quisiera hacer no me sale. Hay una fuerza dentro de mí que me empuja, y es la fuerza del pecado. Y esta fuerza entró a través de nuestras desobediencias. Ya en el Génesis encontramos cómo nuestros primeros padres, en el capítulo 3, desobedecen al Señor y hacen lo que ellos quieren en lugar de hacer lo que Dios quiere. Te invitaría a leer todo el capítulo 3 del Génesis para que veas cómo se va desarrollando en nosotros este abandono de Dios. El hombre seducido por su pecado, el hombre seducido por el demonio que le va metiendo ideas,
que le va poniendo cerca a aquellas cosas que no debe hacer, que no debe decir, se ve continuamente empujado por el pecado a hacer lo que a Dios desagrada. Desde el Génesis vemos esta tendencia dentro de nosotros. El hombre se ve seducido por la tentación y abandona a Dios, creyendo que lejos de Dios, que haciendo su propio proyecto podrá tener vida, podrá ser feliz. Y mis amados hermanos, qué equivocados estamos en esto. Quien abandona a Dios, lo único que conseguirá será decepción, angustia, miseria. Quiero leerte al final de este texto del capítulo 3, las consecuencias del pecado, que no son precisamente un castigo. La gente piensa que todo esto es un castigo. Sin embargo, no es un castigo, sino es la consecuencia de haber pecado. Claramente, Dios le había dicho a Adán en el capítulo 2 del Génesis: el día en que comas del fruto de ese árbol, ese día irremisiblemente morirás. Es una consecuencia de hacer lo que a Dios desagrada. Cuando hacemos lo que a Dios desagrada, nos metimos ya por el camino de la oscuridad y toda nuestra vida poco a poco, paso a paso, se irá destruyendo. Al final vemos las consecuencias. Dice en el versículo 17 de este capítulo 3: a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita será la tierra por tu culpa, con fatiga comerás sus frutos todos los días de la vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Si te fijas, solamente le explicita las consecuencias que él ya había vivido, porque se había ido a esconder. Tenía ahora vergüenza de Dios, tenía vergüenza de estar desnudo delante de él y delante de su esposa, ante quienes antes del pecado él no sentía absolutamente ninguna vergüenza. El pecado automáticamente destruye toda nuestra vida, nos postra en la miseria. Pero Dios no quiere que el sacrificio redentor de su Hijo se quede frustrado por nuestras debilidades y por nuestras miserias, sino que ha instituido a través de Jesucristo el sacramento del perdón. Y así como Jesús pasó perdonando a todos aquellos que necesitaban de su gracia, de su amor y de su perdón, así también le ha dejado a los sacerdotes este poder para podérselo comunicar.